Buenas tardes, amigos. Aquí estamos con ustedes, como de costumbre, en Perspectivas. Estaremos en la entrega de hoy el licenciado Manuel Gómez y Grisel Cruz, quien les habla. Acompáñanos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo está usted? Bueno, licenciado, estoy un poco compungida, si es la palabra aplicable, porque el ambiente de estos días ha sido tenso. Está muy tenso, Sí, sigue tenso. muy tenso para toda la nación y para toda la familia, y no es un momento halagador. Es decir, que yo pienso que la situación que ha sucedido es un poco delicada y que sobre todo los actores políticos, que son las personas que en este momento están en la palestra pública y en la observación no solamente del país, sino del mundo, deben actuar con prudencia, con comedimiento, porque hay una nación que está intranquila y que deben ellos velar y cuidar y ganarse la confianza y el respeto de nosotras, la población. Hay una palabra, licenciado, yo quiero que usted me dé la oportunidad, como el tiempo no nos apremia, porque hay muchas cosas que hablar y el tiempo no nos favorece, pero hay una palabra en el ambiente que está muy de moda, licenciado. Por toda parte que usted conversa, hasta con personas de niveles académicos diferentes, mayor, medio y todo, o sea que la sociedad y el ser humano se clasifica en grupos según la equidad, y la palabra democracia es la palabra que antes de decirle a usted saludo, la persona ya está hablando de democracia. Eso es como un virus que anda. Y el hecho de que esta palabra se ha hecho viral en el vocabulario del momento me llamó mucho la atención, y desde ayer yo estoy pensando en esa palabra. Y que no la confundan con libertinaje. No. Fíjese que yo pensé, digo, caramba, pero como la democracia tiene tantos años que se ha estado hablando de ella, déjame remontar un poco a la historia. Y yo tengo un amigo inseparable de mi vida, que es mi primer amigo, y desde la edad de los 7 años, que fue cuando yo entré a la escuela, porque así era en mi tiempo, ese amigo mío no se ha separado nunca de mí. Lo iba a traer porque lo quiero tanto. Pequeño Larus. El pequeño Larus ilustrado. ¿Y por qué yo lo adiviné? Porque esa era la Biblia. Porque yo lo traje un día, porque yo lo tengo cerca de mí siempre. Sí. Y yo fui y consulté a mi viejo amigo y busqué la palabra democracia, busqué la biografía de Aristóteles, de Platón y de Sócrates, y me puse esta mañana a acercar mi pensamiento a este término y a esta gente. Leí un poco y yo digo, pero déjame ver si todo el que usa el término sabe de qué está hablando. Y para refrescar mi memoria, cuando me voy a Sócrates y me voy a Platón, me gustó de nuevo una expresión que decía Sócrates, y esto lo voy a decir para que se la apliquen todas las personas que han tenido el privilegio de tener la oportunidad de ser figuras públicas, de ser actores públicos. Y la palabra es que ese señor era de poco hablar y no dejó nada escrito. Lo que se conoce de Sócrates es porque Platón, su alumno, lo hizo conocer. Pero él siempre decía en su entorno, diríamos sus amigos del entorno de él, cuando le pedían opinión porque lo consideraban ser un sabio, él nunca quería ni dar consejos ni dar opiniones. Sencillamente él le decía a la gente de su entorno, pregúntate tú, hazte tú. Es como si le dijera, mírate en el espejo y hazte tú la pregunta, y tú mismo te contesta esa pregunta. Y es cuando viene la expresión que dice, conócete a ti mismo.
Y yo traigo esto a colación porque cuando él quería decir, siendo un sabio innato, un sabio por naturaleza, él quería decir, y yo aplico esta expresión a los líderes y actores políticos, no juzgue a los demás, júzgate tú primero para saber si lo que está haciendo es lo correcto y se ajusta a lo que manda la democracia. ¿Cuál es el principio fundamental de la democracia? Es el bien común, el bien colectivo. Esa es la esencia de lo que llamamos democracia. Entonces, cuando yo digo, pregúntate tú, como decía Sócrates, y contéstate tú mismo, conócete tú mismo. Yo le digo a los actores que dirigen hoy esta situación, conócete a ti mismo y ajusta tu conciencia a la definición de democracia. Tú estás luchando por el bien común, tú estás luchando por el bien colectivo, y yo le pregunto, ¿o está luchando por tus propios intereses? Entonces, como lo que he visto a lo largo de la corta historia de mi vida, digo corta porque yo he vivido, aunque pertenezca a una tercera edad, una historia reciente, pero yo he vivido muchos momentos difíciles. Yo he tenido un poco de libro entre mis manos. Yo he visitado países de sistema comunista, demócrata y socialista. Lo he visitado y no he ido a comprar ropa ni zapatos. He ido a observar cómo funcionan aquellos sistemas. Y no me diga nadie que nosotros en este país, en esta pequeña isla, estamos aplicando los principios democráticos. Y esto se lo digo a los actores políticos: conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. ¿Esto se llama democracia, lo que estamos viviendo? No. Y al mismo tiempo busqué también a la consulta de mi gran amigo, el pequeño Larousse Ilustrado, para saber qué era lo contrario, el antónimo del término democracia. El antónimo gramaticalmente, ¿qué quiere decir? Lo contrario de la democracia. Y esta palabra la voy a usar, no es mía, es del pequeño Larousse Ilustrado, y dice: el antónimo de democracia es el término depravación, depravación, y el sinónimo de depravación es corrupción. Entonces, licenciado, por eso hago este comentario como un preámbulo, porque lo que está sucediendo, yo siento que estamos pisando en dinamita, y con lo que acaba de suceder, licenciado, hay que tener cuidado hasta cómo usted se va a expresar para que no se le baje el peso del poder y la soberbia del poder por usted expresar su sentimiento. Y hay algo más que me preocupa, licenciado. Aquí, y esto se lo digo y no quiero que sea mal interpretado, licenciado, pero caramba, no podemos callarlo todo porque nos vamos a explotar. Aquí hay instituciones y hay personas que no me digan que son cristianos, ni que son demócratas, que no me lo digan, que no se lo creo. Y cuando yo digo que yo a lo largo de mi corta vida en esta historia reciente, que no me hable nadie de democracia, que no me hable nadie de desarrollo de este país, todo lo que está sucediendo no es propio de un país desarrollado, que sean más sinceros. Y yo estoy observando, licenciado, algo que me preocupa mucho, y es lo siguiente, perdóneme que quiero que usted también exprese su sentir, pero déjeme terminar porque yo quiero expresarme. Aquí hay instituciones, licenciado, y hay personas que parece que creen que del poder no van a bajar nunca, y están equivocados. En la historia de la humanidad, el Imperio Romano fue el poder más grande y más fuerte que hubo, y sin embargo, mire hoy lo que es Roma, fraccionado que no se sabe en cuánto ni cómo. Pero hoy ese poder que ha sido el más importante de la historia de la humanidad, mire dónde está reducido, a la nada. Entonces, licenciado, todo lo que sube baja, y yo tengo la experiencia de haber visto muchos hechos similares a lo largo de mi vida,
Y sigue sucediendo lo mismo, en la misma forma, con los mismos actores. Aquí no ha cambiado nada. Y sé por qué lo digo, aquí no ha cambiado nada. La misma forma, los mismos actores de la vida política nacional. Y mucho cuidado, licenciado, con algo que está sucediendo hace un tiempo y que yo, como no estoy dentro, y el que está afuera con la sangre fría y que no tiene interés de nada, porque para mí el poder no me distrae. Yo nunca he estado dentro del poder, pero conozco el poder. No me interesa el poder, porque yo pienso que cuando la persona está colocada en ese santuario, está enloquecida, está apartado de la realidad, no está en su yo propio, está endiosado y no puede comprender a los demás porque no está viviendo el mundo común. Pero que no se equivoquen, porque todo lo que sube baja y aquí en la tierra se paga todo lo mal hecho que usted ha hecho. Hay que tener mucho cuidado para actuar cuando usted está borracho de poder. Fíjese algo que está sucediendo, y es que hay instituciones, y quiero llamar la atención sobre esto para decirle que aquí en la tierra se paga todo lo que usted hace injusto. Está sucediendo que se está especializando, ciertos grupos y personas se están especializando en un área, caramba, que hasta inhumana y cruel, y esto de estar fabricando expediente falso a ciertas personas porque en determinado momento yo tengo poder y todo el que se me ponga por delante y esté contra mis intereses, ese yo lo aplasto de la manera que sea. Y yo quiero hacer una advertencia. Yo soy abogado, yo soy una profesora graduada en pedagogía y no quiero hacer alarde de esto porque el alarde que yo he podido hacer lo he hecho durante 50 años en las aulas, a los jueces. Y se lo digo porque yo soy abogada y ejercí 28 años el ejercicio del derecho. A los jueces, que yo lo conozco muy bien a la mayoría, que tengan mucho cuidado. Yo vi una vez una película y a mí no me gusta el cine, pero nunca he podido olvidar aquella expresión que yo vi. Más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un juez llegar a la gloria. Y nunca he podido olvidar esa expresión. Y yo quisiera que los jueces, que en su mayoría lo conozco casi a todo, y muchos de ellos han trabajado conmigo o hemos trabajado juntos en la academia, digo, en las universidades donde he tenido el honor de impartir docencia toda mi vida, lo conozco muy bien y he notado el cambio de ellos, de cuando era humilde catedrático a jueces, he notado el cambio que le da el poder a la gente que se siente empoderada. Y yo quiero hacerle un llamado a mis amigos jueces, que recuerden esa expresión, aquí en la tierra se paga todo, y que traten de llegar a la gloria, que no se le aplique la expresión de que más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un juez llegar a la gloria. Con esto quiero decirle que tengan mucho cuidado con esos expedientes fabricados inhumanamente y con mala fe, cuando lleguen a sus manos, tengan la destreza y tengan la ética profesional de juzgar como manda la justicia, ser justo primero. Quiero que este comentario mío, que quizás no le llegue muy lejos a nadie porque no soy persona de poder, pero soy una madre, soy una ciudadana, y cuando usted le daña la reputación y la página laboral a un joven, usted lo está matando en vida. Y eso se está usando aquí, estar instrumentando expedientes falsos para destruir personas. Que se recuerden que el poder tiene su momento y tiene su espacio y que todo lo que sube baja y aquí en la tierra se paga todo. Y otra cosa, licenciado, para terminar, es que estoy sumamente preocupada con esta cuestión de estos jóvenes en pronunciamiento público, en marcha. No me gustaría ver, por este medio, y lo hago en mi condición de madre, en mi condición de mujer, en mi condición de profesora, toda mi vida me la he pasado desenvolviéndome entre jóvenes. Yo tengo una especialidad en psicología de la adolescencia. Sé el periodo que abarca la adolescencia,
conozco también las metamorfosis y conozco las características propias de un adolescente. El adolescente tiene una etapa muy convulsiva y necesita en ese momento orientación, guía, y necesita quien lo conduzca porque está en una edad delicada. Y me llama mucho la atención que los movimientos que estoy viendo a nivel nacional son jóvenes, entre ellos veo caritas a través de los medios que lo más que tienen 16, 17, 18 años. No quisiera ver que un policía o un militar de eso le dé un tiro. Yo no quisiera ver un muchacho, un joven de eso que pierda la vida, quizás por actuar con el sentimiento, porque la juventud se caracteriza por actuar con la emoción. Caramba, no quisiera que se perdiera un joven de eso. Y le hago por este medio un comentario a las autoridades encargadas de mantener el orden, que cuiden a esos muchachos, que lo cuiden, porque ellos están actuando, quizá estén reclamando lo que ellos entienden que deben reclamar, pero ellos están actuando con la emoción, y a las personas que están dirigiendo estos procesos, que tomen en cuenta que estos muchachos son jóvenes y son jóvenes valiosos y quizás mañana sean jóvenes importantes que ocupen posiciones, y mañana usted verá, usted mañana estará en la postrimería de su vida y estos jóvenes estarán escalando. Así es que hoy por mí, mañana por ti. Estoy preocupada porque estos jóvenes deben ser protegidos, no deben ser maltratados y deben ser cuidados y guiados como corresponde. Yo vi en Ecuador, estuve una vez en la escuela diplomática haciendo unos cursos y vi una protesta que nunca se me ha olvidado, porque aquello fue tan organizado, aquello fue una cosa maravillosa, y a los 3 días el gobierno tuvo que dimitir, tuvo que negociar, y esos indios que bajaban de las aldeas reclamando porque se le puso un impuesto, ocuparon toda la carretera más importante de Ecuador hacia una ciudad importante económicamente, pero aquello era una cosa tan organizada que ahí no se vio ni siquiera un movimiento violento. Pero lo que más me llamó la atención de aquella protesta fue que aquellos indios eran campesinos productores agrícolas, eran protegidos, vigilados y cuidados por todos los organismos de socorro del país, porque no se quería que saliera un indio de eso lastimado, ni siquiera con el pétalo de una rosa. Y a los 3 días la economía del país colapsó sin tener que hacer ningún acto de violencia, y el gobierno negoció con ellos. No es que yo esté diciendo, ni mucho menos, para que no se malinterpreten mi palabra. Lo que quiero hacer este relato que yo viví en Ecuador por los años 90 y tanto, que fue una cosa civilizada, organizada. Es una protesta que fue justa y tuvo sus resultados. Entonces yo le digo a mis estudiantes, a mis jóvenes que tanto estimo y aprecio, que se comporten al nivel de su estatus, que se comporten al nivel de su entorno, estudiantes, que la mayoría son estudiantes universitarios, porque ya he visto carita que la conozco. Licenciada, al inicio de este conversatorio, usted habló de la palabra democracia y de su entorno. Eso me llegó a la mente la síntesis de Hegel, que se compone de la tesis y la antítesis. Pero en este caso, lo que viene siendo la síntesis de Hegel, que se puede producir después de una democracia, es un sistema nuevo en el cual ningún país del mundo puede llegar y debemos evitar. Ese sistema que no es nuevo, sino es viejo, pero lo conocemos y bárbaro, le llaman la anarquía. El sistema anárquico, que no debemos llegar ahí. Número 2. Lo que está sucediendo en República Dominicana, como usted lo acaba de externar, también, aparte de la responsabilidad estatal de que las cosas se cumplan en orden y sin violentar los derechos de nadie, los organizadores deben ser responsables y tener lo que se llaman un comité de disciplina y de orden,
porque como hay tanta efervescencia, tanta emotividad, las emociones hay que controlarlas. Y para eso los organizadores deben tener un cuerpo de vigilancia de ellos mismos internos para evitar que una persona, producto de la emoción, se vaya a salir de los parámetros correctos. En cuanto a los jueces que usted habló, nosotros tenemos que reconocer que en nuestro país teníamos un código de procedimiento criminal, donde la policía decía, tráncalo y boten la llave. Era ley, batuta y constitución. Viendo esto, el legislador, pues se reformó y llegó a lo que tenemos ahora, que es el Código Procesal Penal. Ese Código Procesal Penal lo que hizo es quitarle eso a la policía, pasar al Ministerio Público el control y a los jueces le quitó la íntima convicción. Es decir, los jueces no están para impartir justicia, sino para aplicar la ley. En ese sentido, ¿qué ha pasado? Que el Ministerio Público se ha corrompido. Hemos visto muchos casos en contubernio con el Ministerio Público. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está la fiebre, señores? Es en la formación, en la educación. Así como no tenían educación ni ética esos policías que hacían esas atrocidades, asimismo es el mismo ente social que tenemos en el Ministerio Público y lo tenemos en jueces. Entonces, aquí tenemos que trabajar en la formación y en la educación. Ahora, ¿qué está pasando en los actuales momentos? Fíjense, el sábado de la semana pasada, aproximadamente a las 7 a las 8 de la noche, se armó un juidero en la Junta Central Electoral porque se descubrió el maco que estaba pasando, de la cargadera de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya todo se sabía y la Junta Central Electoral no tomó la previsión. Si la Junta toma la decisión de suspender las elecciones antes de iniciarlas, otro gallo cantaría. Ahora hemos tenido un gasto más alrededor de los 500 millones de dólares tirados a la basura. Tenemos una población que está efervescente, se han descubierto cosas y no hay responsabilidad, o sea, no hay régimen de consecuencia, no se ven avances, lo que se ve es una tapadera y otra por aquí. Pero yo quiero decir algo muy importante respecto a lo que está sucediendo ahora. Señores, tenemos que sacar de la política lo militar. Eso es muy peligroso, bastante peligroso. Lo militar y lo policial debe salir de la política y es una responsabilidad del gobierno principalmente y de los actores de nuestra realidad política. Y lo que está pasando ahora está muy feo. Ahí acabo de ver una publicación de una lista que no corresponde a la realidad. Eso está muy mal. Lo que le estoy diciendo es que el rol militar debe sacarse de la política, porque nosotros sabemos por esencia que los militares y los policías deben ser apolíticos, porque son servidores de todo el gobierno civil que pase de turno. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. La observación que la licenciada le hizo a esos jóvenes, estamos viendo una juventud que no es una juventud, no pueden decir que le pagaron para que fueran, porque estamos viendo una clase media y clase media alta que está protestando. Son gente que están haciendo por conciencia, no por necesidad, no lo pueden decir. Entonces, yo creo que tenemos que tener el cuidado de esa juventud que está ahí, que ese es el futuro del mañana, que tienen el derecho a protestar, como lo ha dicho el mismo mandatario, lo ha dicho el mismo presidente de la Junta Central Electoral. Entonces, no puede haber una excedencia, pero también la soga no debe romper por lo más débil. Si usted le dio una orden a un alistado de una acción, asume esa responsabilidad y no que recaiga todo el peso de la responsabilidad que es suya sobre ese alistado. Eso es algo bochornoso y es yo como humanamente me sentiría muy mal que alguien tenga que pagar una cuava que sea mi responsabilidad. Y ustedes saben por qué lo estoy diciendo. Otra cosa, las personas antes de hablar y antes de comer pescado tienen que tener cuidado. Entre la conversación del joven del Claro y el coronel, luego de todo eso que ha sido un boom, a él lo entrevistaron y él dijo que él no le gusta la política, como que es una persona apolítica. Ahora mismo anda circulando una foto, tal vez estaba ahí por coincidencia, pero estaba en la mesa principal junto con un dirigente de entonces PLD, que es mi amigo Manuel Crespo. Entonces, hay que pensar muy bien antes de hablar, porque a veces las mismas palabras se revuelven contra ti. Entonces, ese análisis que acaba de traerle la licenciada sobre la democracia con su antónimo, que uno de ellos
terminó con el sinónimo de la corrupción, que es lo que nos está matando en República Dominicana, porque no hay régimen de consecuencia para la corrupción. ¿No es así, licenciada? Bueno, yo, como le decía, licenciado, yo tengo una humilde experiencia desde mis primeros años de juventud y parte de la niñez, donde ya yo tenía conocimiento, no para analizar ni apreciar, pero sí de recordar. Y por eso le decía, a través de mi entorno, vi y escuché, quiero decir mi entorno de mi vida, vi y escuché hechos históricos dentro del escenario político nacional que como buena estudiante que siempre fui y con buena memoria que siempre he tenido, recuerdo perfectamente situaciones que yo vi muy de cerca, y que no las relato ni quisiera tocar ese tema, esos temas muy lamentables, porque no tengo razones efectivas para yo tocar ese tema. Lo conservo como parte de mi experiencia en mi paso por mi simple vida, mi sencilla vida, porque no he participado nunca en actuaciones ni políticas, y esto se lo digo de corazón, no como usted está señalando que la persona dice que... No somos apolíticos. Lo que no hacemos es practicar la política. Sí. Pero nosotros, los que somos profesionales, no somos ignorantes de la política. Una cosa es ser practicante y ejecutante, y otra cosa es tener conocimiento. Yo me estimo ser conocedora de ciertos sistemas y cómo deben ser, cómo se han desarrollado, dónde más o menos funcionan. Y lamentablemente en mi país que deje ese cacareo y ese swing. Nosotros, ¿por qué entiendo yo humildemente que en cada elecciones aquí hay un cacareo negativo, innecesario? Y lamentablemente, de cada evento político que se celebra en el país, sale un muerto, 2 muertos, heridos, y yo me pregunto, ¿y qué pensará la comunidad internacional? Porque ya la tecnología lleva los hechos en instante. Y yo digo, pero la comunidad internacional, qué vergüenza tenemos, si es que hay vergüenza. ¿Qué pensará la comunidad internacional que esta es una isla salvaje? Entonces, veo con mucho pesar que en cada evento político que se celebre en mi país salen muertos y heridos, niños huérfanos, familia humilde, pero generalmente son personas no de estatus de alto nivel, son personas humildes de los sectores y de medio posiciones. Y entonces que no me venga nadie después y que con una excusa y que el presidente le lleve una excusa y que le van a regalar una casa. No, eso es un descaro, eso es amoral. Usted acaba de decir algo, yo quiero hacerle una pregunta respecto a eso que usted dijo. Porque, como usted sabe, la historia es de quien le escribe. Ahora yo le quiero preguntar, usted como educadora, quiero que me lo responda como educadora, ¿cómo usted se siente cuando usted lee un libro de texto? Voy a poner un ejemplo, un libro de historia, y hay una narración ahí que no fue verificada y que los datos que están ahí no están apegados a la verdad de los hechos que ocurrieron en ese momento. Cuando usted, que conoce la verdad de los hechos, ¿verdad?, que la conoce y tiene algunos datos concretos al respecto, ve que muchos alumnos vienen con esa formación, con esa deficiencia, porque esa fue la información que se les suministró. No estoy diciendo que sea farsa, pero está distorsionada hasta un punto, ¿verdad? Hasta un punto distorsionada, un punto clave, porque cuando uno inicia, le dicen que historia es el relato de hechos pasados, hechos. No importa quién haya sido bueno o malo, es cómo ocurrieron los hechos. Usted, que sabe lo que yo le estoy diciendo, cómo usted se siente al tener que escuchar a esos alumnos decir cosas sin poderle corregir en ese momento cómo ocurrieron los hechos, o leerlo de esos libros de texto de historia que tenemos nosotros, que
lamentablemente parece que no hicieron una buena investigación. Bueno, licenciado, respecto a la historia, déjeme decirle lo que yo pienso respecto a esa ciencia que se llama historia. La historia es el relato de un hecho, es un cuento que se cuenta. ¿Cómo yo lo veo? Mire, yo no pierdo mi tiempo leyéndole un libro a todo el mundo. Para yo sentarme a leer un libro, primero los libros están caros y segundo usted tiene que dedicarle tiempo para leerlo. Yo no le hago el favor de leerle un libro a todo el mundo. Primeramente yo observo quién lo escribió para conocer sus motivaciones y sobre todo en el caso de la historia, como es un cuento que se cuenta de algo que sucedió en el pasado, pero que va a tener repercusiones en el futuro, muchas veces, me estoy refiriendo en sentido general, sí, pero sí, le voy a sí, citar sí, mi país al final. Muchas veces la persona escribe con pasión. La persona puede que escriba en determinado momento según lo que usted siente, con odio, con pasión, con mala fe, según lo que usted está sintiendo en ese momento. Fíjese, decía un excelente profesor de pedagogía que estuve en mis años de primera juventud, que usted se pasa a veces la vida vanidosamente haciendo gala de que usted tiene tantos años haciendo tal cosa y que usted cree que porque tenga tantos años haciendo ese mismo oficio o predicando la misma palabra o la misma filosofía, religión o lo que sea, usted es un mago, usted es un todólogo porque ya usted sabe demasiado. Pero usted no ha tenido la humildad de cuestionar a sus espectadores para usted conocer qué piensan los espectadores de lo que usted ha dicho y ha repetido durante tantos años. Y puede que usted muera con su verdad, la suya, pero no la verdad de la mayoría. Entonces, con respecto a mi país, aquí en mi país, que me excusen sin ánimo de ofensa para nadie, porque no es mi intención. Yo el ser humano lo respeto y me reservo lo demás. Pues sin ánimo de ofender, ni de lastimar, ni minimizar a nadie, pero aquí nuestra historia se ha mutilado. Nuestra historia se ha mutilado y se ha querido mutilar los 30 años de Trujillo. Claro, no. Se ha querido mutilar. Y cuando yo veo que hay personas que han abogado por sacar del discurrir del tiempo, no, de la historia, si de nuestra isla, sí, sacar ciertos aspectos de nuestra historia o contarla a su manera, contarla con odio, con rencor. Yo entiendo que el ser humano, que aquí hay muchas personas que tienen dolor y eso hay que respetarlo, que guardan rencor, que son políticos de determinada área y tienen su tendencia hacia sus intereses. Todo eso ocurre. Entonces usted va a escribir según su punto de vista, sus intereses. ¿Y por qué yo tengo que obligar a los demás a que crean en mi verdad? Aquí los estudiantes se les ha contado una historia mal contada, porque la dictadura, el mundo entero tuvo dictadura. Oh, sí. El mundo entero ha tenido un proceso histórico que para pasar del coloniaje a la democracia tenía que haber un periodo de transición, porque si usted no sabe dominarse a usted mismo, entonces hay que dominarlo. Sí. Entonces, persona que pasó de un proceso de coloniaje y subordinación, anterior a la esclavitud también, usted que pasó de tener una mentalidad esclavista, usted que pasó de ser un habitante de un coloniaje, usted que quiere, que logra su libertad a través de la Revolución Francesa y todas esas cosas. Usted que fue terrateniente. ¿Verdad? Usted que fue lo que fue. Para usted pasar de una etapa a otra, tiene que haber un periodo de transición. El mundo entero tuvo coloniaje, el mundo entero tuvo dictadura, porque para pasar de un coloniaje a una democracia había necesariamente un periodo de transición para preparar mentalmente
al individuo. ¿Qué ha pasado con ciertos pueblos que no voy a mencionar para que no se me enojen, que han querido pasar del coloniaje a la democracia y lo que han hecho es un desastre, un desorden, Estado fallido, Estado que no, usted no le encuentra dónde que está el término usted está Estado? Hablando de Haití, bueno, hablando de Haití, que Haití, incluso hay una transición que tampoco pasaron, que se llamó de la dictadura al régimen de fuerza para luego ir a la democracia representativa, tampoco transitaron eso, no, esa transición, pero le quiero agregar algo. Como yo le hice la pregunta de historia, yo lo que sugiero es que esas personas que usted menciona, que tienen odio o tienen estas cosas, que en lugar de escribir un libro de historia, se pueden escribir una novela. Y si, por ejemplo, usted tiene datos de algo que no lo puede mencionar, ya sea porque los actores aún viven o lo que sea, por el estilo, pero usted puede hacer uso del realismo imaginario, que son un tipo de novela que los jóvenes interpretan y relacionan y dicen, ah, no, pues yo le voy a poner un ejemplo. Hay una novela que yo no estoy de acuerdo con su autor, y le voy a decir por qué. Lo que falsificaron la firma de Dios, de Viriato Ascensión. Todo el mundo sabe a quién se refieren. ¿Por qué yo no estoy de acuerdo con el autor? Porque él vivía con esa familia Balaguer, en el seno de esa familia, y después salió escribiendo sus interioridades, y eso no es ético. Por eso no comparto con el autor, pero lo que está ahí está plasmado, y todo el mundo sabe que cuando se refiere al doctor Ramos, se refiere a Balaguer y todas esas cosas. Entonces, lo que quiero decir, el realismo imaginario, si usted no puede escribir la historia como es, si tiene el dato, no, porque ya sea que viven actores, una serie de consecuencias, escríbase una novela con realismo imaginario, como lo hace Gabriel García Márquez. Entonces, no coja y escriba un libro de historia distorsionando la verdad. Mire, yo creo que también ese es un crimen intelectual, estar distorsionando la verdad y llevándole a jóvenes mentira para usted hacer de esos jóvenes lo que usted quiere. Eso es manipular también. Usted no puede transmitirle a las nuevas generaciones sus deformaciones psicológicas y sus problemas personales. Fíjese, licenciado, cuando aquí se habla tanto de la dictadura de Trujillo, que ya parece que no encuentran de qué otra cosa hablar, a mí nadie me puede señalar, cuando Trujillo murió o pasó lo que pasó, yo era una niña, pero yo leo. Esa dictadura tuvo las características propias de cualquier otra dictadura, pero también las dictaduras tuvieron sus partes positivas. Y la dictadura de aquí, no quiero entrar en relatos históricos ni en hacer una historia de la ciudad y del país, porque el tiempo no nos da. Pero la dictadura de esta isla tuvo sus cosas positivas. Ahora bien. Déjeme agregarle algo a eso. Mire, esta planta televisora, Carivisión, cuenta con una bibliografía de Rafael Leónidas Trujillo, que creo que no la tiene ninguna biblioteca del país. Eso gracias al dueño de este canal, que fue quien la aportó, y la tenemos. Cualquier persona que quiera ilustrarse y saber la bibliografía, tanto mandada a hacer por Trujillo como todo lo que se ha escrito, de la tiranía y de los acontecimientos posteriores a la tiranía, están en esa gran biblioteca. Y yo quiero señalar algo, licenciado, que aquí se habla mucho de esa persona, de esa dictadura, pero cuando Trujillo murió, me voy a comentar, no tengo datos precisos, estadísticos, pero lo voy a dar aproximado. Cuando Trujillo murió en el año 61, ¿verdad? 61. Ajá. El país apenas tenía 2,8 millones de habitantes. No pudo haber matado tanta gente. Cuando Trujillo cogió el poder, el país no tenía 1 millón de habitantes. Tenía en el año 30 esto era una aldea, tenía aproximadamente 800,000 habitantes en toda la geografía nacional. Cuando él deja el poder 30 años después, apenas hay en el país 2,8 millones de habitantes. Entonces, ¿qué tanto fue lo que mató? Permítame, licenciado. Usted dijo algo aclarar ahí. Cuando él asumió el poder, ¿qué él encontró? ¿Un gavillerismo? Se alzaba un general por aquí, una aldea. Él unifica quien en realidad construye lo que tenemos ahora, es Trujillo. Yo le voy a decir una cosa. Perdóneme, licenciado, otra cosa, que antes que el tiempo que nos están haciendo señales. Hablando del periodo de Trujillo, no podía haber matado tanta gente, y yo digo, del 61 acá, que Trujillo murió,
se ha matado más gente en hechos violentos que lo que pudo haber matado Trujillo. Otro dato, licenciado, y que lo busquen por ahí, la riqueza, que robó tanto, cuando hablan el término robar, pero ¿y qué tanto fue lo que robó si la deuda externa que él encontró creo que 9 millones y la pagó total? No le gustaba coger prestado, ni a él ni a Balaguer le gustaba coger prestado, y pagó la deuda externa. Y además de que no le gustaba coger prestado porque no quería comprometer el país, otro dato que lo busquen por ahí para que lo confirmen exactamente, cuando la familia Trujillo salió de este país, su riqueza de esa gente estaba en tierra y vaca. Y esa riqueza ellos no se lo podían llevar en un barco, porque la tierra y la vaca no se la podían llevar. Y todo eso quedó aquí. Y según tengo entendido, que lo busquen por ahí, que los datos deben estar en el Archivo de la Nación y en muchas otras bibliotecas, cuando esa gente se fue en bienes inmuebles, ellos dejaron aquí 1.200 millones de pesos, que en ese tiempo era peso por dólar, lo que quiere decir que la economía nacional estaba sólida. Entonces yo me pregunto, esa tierra y esa vaca, ¿dónde están? No toque ese tema. ¿Dónde están? No toque ese tema. Entonces, ¿quién es más malo que quién? Entonces yo me pregunto, si esa gente, la riqueza que tenían era en inmueble y no se lo pudieron llevar, entonces ahora cualquier persona habla de 2.000, 3.000, 4.000 y qué sé yo cuántos miles de pesos. Se ha perdido el respeto al dinero. En poco tiempo hacer tanto dinero, y esta gente, Trujillo, en 30 años lo que dejaron en riqueza fue 1.200. Pero ¿dónde están entonces lo que ellos dejaron? Las empresas del Estado que eran productoras, se quedaron mucha gente con ellos y todo el mundo sabe quiénes son, pero no lo señalan. ¿Por qué no transparentan esa situación que ocurrió? Entonces, si hablamos de muertos y hablamos de robo, vamos a cuantificar quién es quién y con qué moral, quién es quién. No es que yo quiera justificar lo injustificable, pero hay que pensar, como usted dice, hay que pensar antes de hablar. Entonces, ¿cuánto fue que murieron de Trujillo para acá? ¿Cuántos muertos van en hechos violentos? ¿De cuántos millones de pesos estamos hablando? Pues ya cualquiera habla de una suma escandalosa. Todo eso es cierto, pero debemos reconocer que lo más fundamental del ser humano es su libertad y vivir sin temor. Trujillo se mantuvo con esos logros, pero lo más preciado del ser humano es tener libertad de hablar. Sí, licenciado, y ahora tenemos libertad. Bueno, usted no puede hablar porque hasta con un lapicero le están grabando. Sí. Usted no ve cómo salen las grabaciones a cada rato. Sí, eso es está coartada la libertad. Sí, pero esa protesta que están haciendo ahora no se pueden hacer cuando Trujillo. Entonces, ¿tenemos libertad? No, ahora se vive con más miedo porque ahora cualquiera le instrumenta a usted un expediente falso para meterlo a la cárcel sin tiempo. Entonces el que tiene que estar en la cárcel no está. Y el infeliz que no tiene poderes ni tiene a nadie, se le instrumenta un expediente para mancharle su familia, mancharle su vida y dañarle su página laboral. Entonces, comparemos entonces. ¿Cuándo fue mejor y cuándo es peor? Usted tiene libertad cuando usted en su casa durmiendo tiene un teléfono que lo está retratando o tiene un instrumento que lo está retratando hasta cómo usted duerme, y en su casa mismo usted no puede hablar porque usted no sabe qué aparato le está grabando, y al instante usted lo que cree que es su vida personal está en la calle. Licenciada, mire, y eso es incorrecto, porque eso tiene que ser autorizado por un juez, y aquí se hace como un hobby. Tenemos que acostumbrarlo que ya se perdió la privacidad y ya en todas partes del mundo, pues la tecnología en países desarrollados ha llegado a un punto que por un satélite y de forma infrarroja están viendo todo lo que usted hace en cualquier parte del mundo, hasta si tiene ropa. Es decir, que ya se ha perdido la privacidad, ya no la tenemos, lamentablemente, y tenemos que irnos acostumbrando a eso, de que vamos a estar siempre vigilados. Usted ve esa cámara que estamos instalando aquí en todo el territorio nacional, que se llama 911. ¿Usted sabe qué va a pasar en el futuro? No va a haber que instalar esas cámaras.
simplemente los países van a alquilar un espacio como si fuera un hosting en un satélite. Y en ese satélite va a tener todo el territorio nacional y más un territorio tan pequeño como el nuestro, que yo quiero ver este accidente que sucedió a tal hora. Ahí te muestra cómo vienen, cómo se da, por dónde siguió la persona, quién, todo, a través de un satélite. Eso hoy lo estoy diciendo ahora. Tal vez mucha gente dice, este está hablando ficción, pero eso viene. No vamos a tener que utilizar esas cámaras, solamente que alquilemos un satélite y ahí mismo vamos a tener una sola cámara para el territorio nacional. Así es que está la tecnología. Acostúmbrese a que la privacidad ya la vamos a ir perdiendo. Porque cuando un equipo... ya está perdida. Sí, ya está perdida, pero la cosa peligra más. Sí. Cuando un equipo pueda penetrar su residencia, que es la parte más íntima, pues ya ahí todo se perdió. No, licenciado, y otra cosa además que está pasando, ¿de qué libertad estamos hablando? ¿De qué democracia estamos hablando cuando vivimos una vida con miedo? Usted ve esto que yo decía, de que ahora hay instituciones y personas que se están especializando en instrumentación de expedientes falsos para dañar la vida y dañar familia. Mire, aquí hay personas que cuando usted quiere dañar una imagen, y usted que es el que tiene la intención de dañar una imagen porque usted entiende que esa persona es un obstáculo en su camino para sus intereses, si usted tiene que perder, no da la cara, manda un testaferro suyo, un chofer, un mensajero, a que le ponga una querella, le instrumenta un expediente, le pone una querella para dañar su imagen, y de allá para acá, cuando el juez no encuentre cómo condenarlo, porque yo no sé, también he oído que personas poderosas también tienen sus jueces y sus amiguitos. Le voy a poner un ejemplo. Entonces, licenciado, estamos viviendo una época, estamos acorralados. Sí, pero usted puede mandar un testaferro, hazlo tú, y usted sabe con qué intención mandan el testaferro. De que si usted reacciona de allá para acá y viene con una red convencional, no le encuentre nada, porque ¿qué gana usted con una sentencia contra un insolvente? ¿Y para qué? ¿Para qué si usted no va a conseguir nada, nomás que molestia y gastar también para usted defenderse? Mientras que el autor del hecho, el autor intelectual, como le llaman, se está riendo de haber logrado el daño que quería hacer y no da la cara. ¿Por qué cree usted que pone un testaferro? Pero licenciada, no vaya más lejos. Cuando usted tiene gente del crimen organizado que tienen en sus manos cuerpo castrense, que si hay una orden para arrestarlo, le avisan antes para que se vaya. Cuando usted ve esa situación que está pasando en nuestro país, donde hay un contubernio, por ejemplo, hay un caso que pasó hace mucho, que se cerró ahí, el caso de John Percival, le pusieron banda a John Percival, y eso no termina ahí, eso tiene raíces más profundas, oye, con galones, pero no se quiere seguir, y eso se cerró, porque aquí son expertos cerrándolo, porque no se quiere llegar a la verdad. ¿Por qué? Porque lo que usted se va a encontrar ahí, ya usted sabe lo que es. Entonces, yo le hago un listado de casos que tenemos en nuestro país. No tenemos un caso evidente que va a pasar sin pena de gloria, que es el caso Odebrecht. ¿Por qué? Un sometimiento mal instrumentado. Licenciada, ¿por qué están acusados esa gente que están ahí? Por soborno. Ajá, y ese es el crimen, soborno. El crimen es las sobrevaluaciones, pero que en las sobrevaluaciones van a entrar empresarios, constructores, gente del gobierno, y todos esos tienen que ir a los tribunales. No se quiere atacar las sobrevaluaciones. La acusación fue por los sobornos, pero el verdadero crimen son las sobrevaluaciones. Pues ¿Comprende? Trujillo le quedó chiquito. Trujillo le quedó chiquito a la generación de ahora, licenciado. Mire, ya no están haciendo señales de que debemos terminar. No, todavía nos quedan unos minutos, me están diciendo. Sí, bueno, en ese aspecto, cuando usted habló de democracia, que habló de su antónimo, y ese antónimo terminó con un sinónimo. ¿Cuál era el nombre? Corrupción. El antónimo de democracia, según mi amigo, el pequeño Larú Ilustrado, es perversión. Perversión. Y el sinónimo de perversión es corrupción. Entonces, el gran problema que está afectando a nuestro país es la corrupción. Cuando usted ve que una persona, por ejemplo, que aparece, que esta persona, su trayecto de vida es aquí, pero en una sola cuenta tiene 2.800 millones y no hay un régimen de consecuencias, yo le voy a decir algo. Aquí tenemos
algo que no debería existir, que es la Cámara de Cuentas. ¿Para qué está la Cámara de Cuentas, por amor a Dios? Si nadie cumple con la Cámara de Cuentas, pero también la misma Cámara de Cuentas hace su accionar. ¿Por qué? Porque ¿quién nombra la Cámara de Cuentas? El Poder Ejecutivo. Entonces así no puede ser. ¿Juez y parte? No, eso no puede ser. Entonces aquí no hay un monitoreo. Si aquí se monitoreara, todo el mundo, los servidores públicos se siente vigilado, pues la cosa... Hablamos un tema hace un ratito que yo le hablé de la señora que dirige Alemania y usted me contó cómo vivía ella. ¿Se acuerda que usted me lo dijo? Claro, porque yo fui a Alemania y eso me lo contaron algunos ciudadanos alemanes. Un mandatario con humildad, sin ostentaciones, sin arrogancia, vive con humildad. Eso entiendo yo, que esa señora ama a su pueblo y considera a su conciudadano, porque ella no anda despilfarrando el dinero del pago de los impuestos de los ciudadanos, y ella vive con humildad, estrictamente apegada a su salario. Eso me contaron a mí en Alemania. Es un buen ejemplo. Entonces, ¿aquí se practica eso? Yo quisiera ver ese gobernante que practique la humildad y que practique la democracia, como dice el principio que sustenta la democracia. Es la idea del bien, pero del bien colectivo, no del bien personal o de grupo. Licenciada, usted tocó un tema y yo quiero ilustrarlo. Cuando usted habló de Trujillo, yo hablé que aquí hay una biblioteca de Trujillo. Yo quisiera que, si el señor director le llegan las imágenes de esa biblioteca que tiene esta planta televisora de Trujillo, para que usted vea cómo... cuál era el pensamiento de Trujillo, cómo trabajaba Trujillo. Trujillo todo era organizado, él tenía intelectuales trabajando en su programa de gobierno, todo era planificado, todo era con un programa, hasta la justicia. Nosotros vemos la biblioteca, hasta la justicia, todo estaba estipulado. Y algo más, licenciado, que me lo discutan los que saben de diplomacia, que en la época de ese señor es históricamente el mejor cuerpo diplomático que tuvo el país. Y cuidado, si el cuerpo diplomático más refinado del área. ¿Por qué? Porque él no delegaba esas posiciones en personas que no fueran intelectuales de pura pluma. ¿Para qué? Para vender la imagen del país ante la comunidad internacional como un país respetable y de valor. Así es que busque usted, que le gusta leer y investigar, para que usted vea quiénes eran los diplomáticos que nos representaban fuera del país, el cuerpo diplomático dominicano, quiénes lo integraban, y compárelo con lo de ahora, con lo de ahora, con lo de ahora. Ahora lo que no se pueden comparar son los sueldos. Eso sí no se pueden comparar. Aquellos eran intelectuales y ganaban lo justo. Ahora, estos no son intelectuales, ni siquiera muchos no tienen carrera diplomática. Y es una injusticia. Muchos no. Busque con un imán los que son graduados en la carrera diplomática. Búsquelo con un imán. Es difícil. Bueno, yo puedo resaltar uno que hoy no está, que fue una digna representación en la Santa Sede, que fue Víctor Grimaldi. Pero él no es un diplomático de carrera. No, pero hizo un él es un periodista, yo creo. Pero también tiene una formación diplomática. Bueno, yo oigo decir que le dan como un training de 15 días cuando lo nombran a 2 o 3, pero eso no es lo suficiente. No, aunque usted... La ley establece que debe ser un 50% de los egresados de las escuelas diplomáticas del país y de las universidades. Y después el otro 50% deben ser personas que dignifiquen el país y que los representen para que el país tenga una buena imagen en la comunidad internacional. ¿Qué establece eso? Lo que usted quiere? La ley, ¿verdad? La ley que dirige. Y usted acaba de decir que aquí no se cumple la ley. Ah, bueno, eso es otra cosa. Un desapego, un desamor, una irresponsabilidad, que aquí lo que prevalece es el poder de la persona que más fuerza tiene en determinado momento. Y ahí yo voy a concluir este espacio, como decía Nicolás Maquiavelo,
que lo tildan de malo porque dice la verdad, pero él conoció durante toda su vida lo que fue el poder, y para que le sirva de ejemplo a los leones que hoy se consideran dueños del país, mire cómo terminó Nicolás Maquiavelo, amargado y retirado. Así terminó el poder de tantos años que disfrutó como servidor de las Cortes Europeas. Terminó amargado en un área rural y escribió esta obra para que le sirva de ejemplo a estos que viven endiosados en el poder. Y yo termino con Campo Amor, con lo que está sucediendo ahora. Y decía Nicolás, perdóneme, decía Nicolás, para cerrar, y usted va a cerrar con su autor, Nicolás, no son todos los que nacieron para mandar. No todos nacieron para mandar. El que nació para mandar nació con el don de mando. Y el mando es para instruir, para servir de ejemplo, para servir al Estado. Es el que nació con el don de mando. Ahora, es muy peligroso darle mando a quien no tiene ese don, a quien no nació para mandar. Es muy peligroso porque usa el poder en su beneficio personal y en atropello a su semejante. Bueno, no queda tiempo para más.